Muy buenas noches, bienvenidos como cada viernes a Iglesia en Galicia. Como siempre intentaremos acercarles las noticias más relevantes de las diócesis gallegas. Comenzamos ya y lo hacemos adelantando los temas del programa de hoy en nuestro sumario. Monseñor Lemos bendijo las imágenes del Niño Jesús de los hogares ourensanos en la Catedral de San Martín. Monseñor Manuel Sánchez Monje fue designado por los obispos de la provincia eclesiástica de Santiago nuevo prelado responsable de las Cáritas de Galicia. Monseñor Luis Quinteiro afirma que es necesario educar en virtudes a la gente joven para que la sociedad mejore. Manos Unidas recauda fondos para sus proyectos en el extranjero y procura recuperar el espíritu navideño tradicional. Entrevistaremos a Ramiro González Couguil, delegado de la liturgia en Ourense. Y Manuel Blanco nos trae su editorial, supongo que sobre la Navidad. Si esto no se viene abajo, en un par de horitas o tres, habremos tumbado una nueva profecía. Si ustedes logran sintonizarnos, eso significa que el fin del mundo aún no se habrá producido y podremos estrenar esos calendarios de 2013 que yo sé que les han ido regalando durante estos días. Hoy quiero felicitarles de todo corazón la Navidad. Le escuchaba el otro día a un veterano profesor del Instituto Teológico que los cristianos deberíamos considerar más veces lo afortunados que somos. Vivimos con una esperanza, pero es que además ya se ha cumplido, decía él, en referencia a la futura venida de Cristo y a la venida que ya se ha producido en la carne. En ese margen nos movemos, hasta que ya nadie pueda arrebatarnos tan magnífica felicidad. He escuchado y leído noticias sobre la austeridad a la que se nos apremia esta temporada. Incluso los más consumistas no van a tener otro remedio. Y eso no es malo. Deja un hueco en tu chimenea o en tu calcetín, decía la publicidad, para un regalo sorpresa, el que no esperabais recibir. Creo que en Navidad podemos valorar de una vez por todas los grandes regalos que Dios nos ha hecho. Para empezar la vida y su invitación a acompañarle en felicidad máxima por toda la eternidad. Yo creo que voy a necesitar una libreta nueva, como esta, para escribir el 2013, si Dios me lo concede. Tampoco me vendría mal un botecito pequeñito para los propósitos que emprenda con todo cariño. La diócesis de Ourense ponía en marcha en esta recta final del Adviento una bonita iniciativa. Monseñor Lemos bendecía al Niño Jesús de los hogares ourensanos en la Catedral de San Martín, que quedó pequeña para acoger a la multitud de personas que se acercaron con sus imágenes a participar en esta celebración. El tercer domingo de Adviento fue la fecha elegida en la diócesis de Ourense para iniciar una nueva tradición que nos ayude a prepararnos para la Navidad, con la vista puesta en lo fundamental, el nacimiento de Jesús, resaltando la importancia de la representación de la Natividad. Cientos de niños se acercaban a la Catedral de Ourense con imágenes del Niño Jesús como esta, traídas de sus parroquias y de sus hogares, las mismas imágenes del Niño Jesús que estarán a lo largo de toda la Navidad en sus belenes. Al finalizar la celebración eucarística, después de la bendición de las imágenes, los niños se convirtieron en sembradores de estrellas, regalando a los viandantes una pegatina en forma de estrella que les deseaba feliz Navidad en nombre de los misioneros. La jornada acababa todos juntos, acompañados del obispo, cantando villancicos en la Plaza Mayor de Ourense. Monseñor Sánchez Monje fue designado nuevo prelado de las Cáritas gallegas. Su misión será la de acompañar y animar en nombre de todos los obispos de la provincia la labor que se realiza desde esta entidad benéfica. Sánchez Monje quiso reconocer y agradecer aquí en Popular Televisión Galicia el trabajo de todas las personas que colaboran en Cáritas.
El obispo de Mondoñedo Ferrol, Monseñor Manuel Sánchez Monje, fue designado por los obispos de la provincia eclesiástica de Santiago nuevo prelado responsable de las Cáritas de Galicia. De esta forma sustituye a don José Diéguez, que se jubiló hace 2 años. Diversas actividades de la Iglesia tienen un obispo que acompaña y Cáritas, las diversas Cáritas de Galicia tuvieron como acompañante a don José Diéguez. Desde que don José Diéguez se jubiló, carecían de obispo acompañante y entonces lo pidieron a la provincia eclesiástica y los hermanos obispos me han encargado a mí de esta tarea. Cáritas Diocesana es autónoma en su funcionamiento y dependiente directamente de su obispo. Sin embargo, también se dan entre ellas relaciones de coordinación y colaboración para mejorar la acción que cada una de ellas lleva a cabo. De esta forma están confederadas en Cáritas Española y por este motivo las Cáritas gallegas poseen espacios de encuentro en diversos niveles. El estreno de Monseñor Manuel Sánchez Monje como responsable de las Cáritas gallegas fue hace escasos días. El prelado subrayó la importancia de la labor de la entidad a favor de los más desfavorecidos. Las Cáritas de Galicia, entre ellas la Cáritas de Mondoñedo Ferrol, que es la que más conozco, sigue dando cursos para que haya gente que pueda trabajar en el mar y que es necesario, no podrían trabajar sin estos cursos previos. E incluso también para poder atender a personas mayores de dependencia y para poder ser camareros o camareras. Total que yo les insisto mucho que ni siquiera en estos momentos nos podemos olvidar de la promoción social, porque Cáritas tiene que ser una institución de la Iglesia que no solo da pescado, sino que enseña a pescar. Monseñor Sánchez Monje mantuvo un encuentro con los directores y delegados de las 5 Cáritas gallegas. Allí le transmitieron la satisfacción de todos por poder contar a partir de ahora con su apoyo y sus sugerencias. Los problemas de la sociedad son también los problemas de la Iglesia, porque los cristianos estamos inmersos en ella. Como hijos de su tiempo, sufren los mismos problemas y preocupaciones que los no creyentes, y por eso el obispo de Tuy Vigo afirma que la falta de fe no es un problema solo de la Iglesia, sino que muestra la falta de una esperanza en una sociedad que, cuando no cree en la eternidad, vive única y exclusivamente para el corto plazo. El obispo de Tuy Vigo, Monseñor Luis Quinteiro Fiuza, afirma que su diócesis afronta el año de la fe con decisión. Tiene la esperanza de que este periodo suponga una profunda renovación espiritual de los fieles y por eso anima a secundar los consejos del Santo Padre. Pero el Papa Benedicto XVI nos añade que en este año tenemos que tener como referencia pues, 2 eventos y especialmente 2 grandes legados doctrinales de la Iglesia, que son el Concilio Vaticano II y el Catecismo de la Iglesia Católica. Monseñor Quinteiro anima a asimilar ese legado, ya que la fe constituye el eje principal de la vida del creyente. Los problemas que afligen a la Iglesia, tales como la falta de vocaciones y la ausencia de un mayor compromiso de los fieles con su fe, también incumben a la sociedad en general y no solo al pueblo de Dios. Nuestra sociedad necesita un fortalecimiento de valores, pero los valores no se proponen como una receta mágica. Los valores se transmiten desde la vida de cada uno. Por ejemplo, en la familia, en la sociedad con los vecinos. La sociedad es una escuela de valores. La sociedad actual carece de virtudes, por lo que las nuevas generaciones crecen sin un marco claro que guíe su vida. Los jóvenes tienen que sentirse parte del proyecto de nuestra sociedad. Tienen que sentirse parte del proyecto de nuestras parroquias. Tienen que sentirse parte muy importante, decisiva y fundamental del futuro de nuestra vida, del presente de nuestra vida. A modo de conclusión, el obispo de Tuy Vigo señaló que los problemas de la Iglesia y de la sociedad en la que se insertan necesitan la misma receta: educar en virtudes. Si el criterio de convivencia entre los hombres está basado únicamente en las apetencias personales, los jóvenes asimilarán un estilo de vida erróneo. De este modo, aunque de forma implícita, el prelado sugiere que la solución empieza por intentar mejorar primero nosotros mismos. Y ahora nos vamos hasta Lugo para conocer la labor que allí realiza Manos Unidas. Con motivo de la cercanía de la Navidad, en estos momentos están buscando fondos con los que sostener sus actividades. Diciembre es un mes señalado porque en él se acerca la Navidad. La delegación lucense de Manos Unidas vive cada año estas fechas de una forma muy especial, intentando recuperar el espíritu navideño tradicional a la vez que recauda fondos para sus actividades. Esta es la razón de ser de su llamado Rincón Navideño.
Lo hacemos en esta época de Navidad desde hace 3 años y porque intentamos darle un aire a la Navidad distinto al que se está tomando ahora en todos los comercios, que tenemos ya la Navidad, se parece que todo el año, porque antes tomábamos el turrón cuando era Navidad, vosotros no lo recordaréis, pero nosotros sí. Y ahora pues tienes todo lo que quieres durante todo el año. Entonces queremos intentar de alguna manera recoger un poco lo que era antes la Navidad, poniendo un nacimiento y no solamente dejar una parte de consumismo. Decoración, alimentos, ropa, juguetes y muchas cosas más se encuentran ahora mismo en el Rincón Navideño de Manos Unidas en Lugo. En este espacio, cada año, la delegación lucense de la ONG ofrece la oportunidad de adquirir todo tipo de objetos a la vez que se colabora en una buena causa. Lo hemos observado que en tiempos de crisis, como la que tenemos ahora, la gente es mucho más solidaria, porque sabemos de gente que está económicamente mal y sin embargo viene a poner su granito de arena con algo que le cuesta, porque es muy fácil dar de lo que nos sobra, pero es mucho más difícil privarte de algo y darlo hacia los demás. El dinero recaudado a través del Rincón Navideño será destinado a 2 proyectos que la Delegación Lucense de Manos Unidas financia este año, uno en Nigeria y otro en Níger. Pues estamos ya terminando el Adviento y acercándonos a la Navidad. Hoy queríamos, pues un poco descubrir la celebración que estamos viviendo y sobre todo desde el punto de vista de la liturgia. Hemos invitado al delegado de liturgia de la diócesis de Ourense, a don Ramiro González Cougil. Muy buenas noches, don Ramiro. Buenas noches, María José. Tengo aquí su libro, Vivir el año litúrgico. ¿De dónde saca usted tiempo para escribir tanto como escribe? Bueno, no escribo tanto, escribo algo, pero vamos, el tiempo, si uno lo aprovecha, da mucho de sí, se puede estirar fácilmente. La liturgia, ¿qué significado tiene la liturgia? Hablamos muchas veces de las cosas y desconocemos a veces el significado profundo. Bueno, pues la liturgia, digamos que es Jesucristo presente hoy a través de los signos de la Iglesia. Entonces Jesucristo hoy llega al corazón de los hombres fundamentalmente a través de la liturgia, que tiene como corazón los sacramentos, pero en general toda celebración litúrgica a través de esos signos, el sacerdote, el libro, la palabra de Dios, el ambón, etc. Todo eso nos comunica la salvación que Jesucristo realizó hace más de 20 siglos por nosotros, y nosotros ahora, a través de la Iglesia, lo actualizamos. Todo tiene además una razón de ser, los colores, las lecturas, nos introducen en determinado tiempo litúrgico, por ejemplo, ahora en el Adviento, claro, durante 4 domingos, 4 fases, por decirlo de alguna manera, y todo está como interrelacionado. Efectivamente, en la liturgia, digamos que es un organismo vivo, en el cual pues encontramos por una parte realidades invisibles como Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Santísima Virgen, etcétera, que también se hacen presentes en la liturgia, y después otros elementos sensibles y visibles, como son el sacerdote, la comunidad cristiana, el lector, el cantor, el acólito, e incluso otras realidades, por ejemplo, los colores, los lugares de la celebración. Todo eso pues contribuye a explicitar, a manifestar a ese Cristo, Señor, vivo, resucitado, que hoy se hace presente en medio de nosotros a través de todos estos signos sacramentales. ¿La liturgia es algo estático? Me explico, don Ramiro. A veces parece que acudimos a las celebraciones eucarísticas y que es siempre lo mismo, todo lo contrario. No, la liturgia es fuente de vida y es vida en sí. Y entonces esa vida se comunica de Cristo y del Padre y del Espíritu Santo a nosotros, a través de las mediaciones, a través de medios concretos como son el sacerdote, el obispo, el diácono, el cantor, el lector. Es decir, que Cristo como cabeza pues está unido al cuerpo que es la Iglesia, somos todos los cristianos, y que no somos nunca en la liturgia meros espectadores, sino que somos actores, y tenemos que ser actores, respondiendo, cantando, sentándonos, levantándonos, haciendo una procesión, etc. Durante el Adviento, ¿qué celebramos, don Ramiro? Bueno, pues Adviento quiere decir en latín, pues llegada o venida de un personaje importante. Entonces, tanto Adviento como Navidad son la venida de Dios en la carne,
pero sin olvidar también que este Dios que ha venido en la carne y nosotros lo actualizamos en el tiempo de Adviento, pues este Dios también vendrá un día definitivamente y viene cada día. Es decir, que Jesucristo es aquel que viene, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el Señor viene, al final de los tiempos vendrá, viene en la muerte de cada uno, viene durante el día muchas veces en la Eucaristía, en los sacramentos, y viene en la celebración de la Navidad. ¿El Adviento cuándo termina? ¿Justo en la Navidad? Efectivamente, el Adviento termina con la vigilia ya de la Navidad el 24 por la noche. Y la Navidad se prolonga durante una octava. Y la Navidad se prolonga incluso más que una octava, pero digamos que tiene una octava. Las grandes solemnidades en la Iglesia, más antiguamente, pero han quedado algunas, se prolongan durante más días. La festividad o la solemnidad que más se prolonga es la Pascua, que dura durante 50 días. Bueno, pues en la Navidad también se alarga 8 días hasta llegar a la maternidad de la Virgen María. El día 1 de enero es el octavo día de la octava de Navidad. ¿Qué celebramos en la Navidad, don Ramiro? Porque yo creo que a veces perdemos un poco de vista lo verdaderamente importante. Efectivamente, a veces nos roban la Navidad y a veces olvidamos los contenidos de la Navidad. En realidad, el contenido de la Navidad es uno y es único, es el Hijo de Dios que toma carne en las entrañas de la Virgen María y que se hace hombre. Y eso es, por tanto, tan grande que es un misterio extraordinario, que Dios nos enriqueza a base de tomar nuestra pobreza. Hay ahí como un comercio, Dios nos da su divinidad y nosotros le damos la humanidad. Y eso nosotros lo queremos celebrar, la Iglesia lo celebra todos los años en la noche de Belén y en el día de Navidad, extendiéndolo, fíjate, después hasta el bautismo del Señor. Lo importante, por tanto, es vivirlo, creerlo, sentirlo. A veces lo cargamos de signos externos que al final lo que hacen un poco es tapar lo verdadero del misterio. Es verdad, fíjate, el misterio es lo que da profundidad a esta celebración. El misterio nosotros lo acogemos en la fe y lo vivimos fundamentalmente en la Eucaristía, lo vivimos en los demás sacramentos, lo vivimos en la liturgia de las horas, y ese misterio pues realmente tendría que ser lo que da sentido a lo demás, a la comida, a la fiesta, a la alegría, a la familia, etc. Desgraciadamente muchas veces celebramos o decimos que celebramos estas fiestas, pero olvidando el contenido central, porque en realidad la Navidad ha nacido con Jesús. La Navidad sin Jesús no tiene sentido. Por eso mucha gente que puede encontrarse en estos momentos pues triste o que no le encuentre mucho sentido a la Navidad, pues porque nos han vendido, si me lo permite, una imagen de la Navidad que no es... comercial. Claro, no es el verdadero sentido que nosotros pretendemos darle. A toda esa gente que decirle que bueno, que sí, que las dificultades están ahí, pero que Dios nace. Por supuesto, en este tiempo de crisis económica, que en África o en Asia no tendría ese nombre absolutamente, y que bueno, hay hermanos, hay personas que lo pasan mal en la Navidad, y por distintas razones, ¿no? Pues yo les invitaría a que se centren en el misterio, y el misterio es Jesucristo se hace hombre para hacer feliz al hombre. Jesucristo viene para hacer más feliz al hombre, aunque esa felicidad en momentos tenga que pasar por la cruz, por el dolor, por momentos difíciles, pero nunca nos faltará la compañía y la presencia de este niño que nace en Belén. Me ha llamado mucho la atención, lo he podido también leer en su libro, el hoy de la Navidad, que es una palabra como recurrente. Sí, efectivamente, en la liturgia de Navidad aparece muchas veces, hoy contemplaréis, hoy veréis. El hoy de Dios, pues digamos que es la eternidad que entra en el tiempo. Es decir, Dios y este niño de Belén son seres que pertenecen a la eternidad, al más allá. Cuando entran en el tiempo, es la eternidad la que circunda al hombre, la que nos rodea, la que
está en medio de nosotros. Y con esa eternidad, pues hace que nuestro tiempo se llene del contenido del amor de Dios, de la paz, de la justicia, del bienestar, etc., ¿no? Entonces, el que la Navidad repita muchas veces este hoy quiere decirnos: ánimo, cristianos, sabed que 21 siglos después del nacimiento de Jesús, Él, vivo, muerto y resucitado, está entre vosotros. Y por tanto, si Él está en medio de vosotros, todo problema que podáis tener tiene solución. Todo se puede arreglar, todo tiene un sentido para vosotros. Cómo me gusta la parte de esperanza que tenemos ahí en nuestra vivencia de fe. En la Navidad, bueno, la liturgia también adquiere otros colores, otros símbolos. Háblenos un poco de Efectivamente, ellos. Bueno, pues el Belén, que eso viene de San Francisco de Asís, en Reggio, pues cuando él pues invitó a todo el pueblo a preparar un Belén y a celebrar aquel acontecimiento, no como un recuerdo simplemente, sino como una realidad presente, ¿no? Y entonces para nosotros el Belén nos evoca también todo el misterio del Señor, no solamente el misterio de su nacimiento, sino también el misterio de su cruz y su resurrección. Es el niño que nace para sufrir, pero también para resucitar. Otros símbolos, por ejemplo, durante el tiempo de Adviento, pues ha sido la corona de Adviento, que es un recuerdo de, por una parte, el renacer de la vida en los árboles o en las plantas verdes, y por otra parte la luz, que siempre significa a Jesucristo, que vence las tinieblas y que Él es la luz del mundo, ¿no? Otros elementos, pues yo pienso en la cena de Navidad, que puede tener un significado precioso para los cristianos si admitimos que Jesucristo actúe ahí, esté presente en nosotros con una bendición de la mesa, una acción de gracias. Por ejemplo, pues también en el bautismo del Señor, pues el recordar nuestro propio bautismo, el tener en cuenta que el bautismo nos ha hecho hijos de Dios, nos ha acercado más al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en fin, hay muchos otros signos, ¿no? Y después está la Epifanía, que nosotros también le hemos dado ahí otro... La Epifanía, sí, es una palabra que significa manifestación de Dios a los hombres, por tanto es la continuación de la Navidad. La manifestación, en el caso de la Epifanía, también se dirige a todos los pueblos del mundo, ¿no? A esos reyes que representan la filosofía, las distintas religiones, pero que están abiertos a que el Señor les hable y les enseñe. Y por tanto los magos eran personas abiertas a la astrología, pero al mismo tiempo abiertos a todo signo de Dios que pudiera ayudarles, que pudiera salvarles. Y ellos, viendo la estrella, se ponen en camino y encuentran al que es el Rey de Reyes, ¿no? Entonces la Epifanía pues es una continuación de la Navidad y es un insistir en que Jesús viene para manifestarse, para dar la salvación, para comunicarla a los hombres. Y eso es el mayor consuelo y la mayor esperanza que tenemos. Don Ramiro, muchísimas gracias. Yo, si me deja, voy a recomendar uno de los muchos libros que tiene, que me he podido leer estos días para profundizar un poco en el Adviento y la Navidad. Muy ameno, de fácil lectura y además también muy didáctico. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, María José. Muchas gracias. Nosotros nos quedamos ahora con nuestra agenda, vemos las noticias más importantes para los próximos días. La revista diocesana Barca de Santiago organiza el segundo certamen de Belenes. Los concursantes, englobados en alguna de las siguientes categorías, familias, parroquias o colegios, deberán mandar solo 3 fotografías, una del pesebre, una vista panorámica del conjunto y una de alguna escena significativa, todas ellas con una calidad suficiente para que puedan ser valoradas por el jurado. En el email barcadesantiago@archicompostela.org se indicará en qué categoría se participa y los datos completos de la familia, parroquia o colegio participante. Entrarán en el certamen todas las fotografías recibidas entre el 5 de diciembre y el 26 de diciembre.
Sembradores de Estrellas es una actividad organizada por la Delegación de Misiones en la que los niños salen a la calle a felicitar la Navidad a la gente, poniéndoles una pegatina en forma de estrella, compartiendo así la alegría de la Navidad y recordándonos a todos la buena noticia del nacimiento de Dios. En Sarria será el día 22, en Melide el 23 y finalmente en Lalín el día 25. El Belén de Begonte nació en diciembre de 1972 gracias a la figura del sacerdote José Domínguez, que puso mucho empeño en promocionar la comarca da Terracha a través de un Belén en el que las figuras realizasen trabajos propios de esta comarca luguesa. En sus primeras ediciones contaba con tan solo 5 motores, pasando a más de 50 en la actualidad. La mitad de sus habitantes ejercen sus oficios de día, permaneciendo inmóviles cuando cae la noche. En los últimos años se ha convertido en una de las capitales navideñas de la provincia de Lugo. Los 20.000 visitantes al año de las primeras ediciones han incrementado pasando a 30.000 o 40.000. El sábado 22 de diciembre habrá retiro espiritual de Navidad para jóvenes en la parroquia de San Pío X desde las 11 de la mañana a las 6 de la tarde. Está organizado por la Delegación de Juventud y será dirigido por el vicario para la nueva evangelización, don Francisco José Prieto. Enmarcado en el año de la fe, este retiro supone una oportunidad para reflexionar en este tiempo de Navidad, comenzando el año con fuerzas renovadas. El caricaturista Omar Pérez estará este fin de semana, viernes, sábado y domingo, desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche en el Centro Comercial Pontebella de Ourense, ofreciendo sus caricaturas. Todo lo recaudado con sus caricaturas irá como donativo íntegro para Cáritas Diocesana de Ourense. Es una iniciativa solidaria y desinteresada para que en estos días en que muchas personas salen a hacer sus compras de Navidad, tengamos también un pequeño gesto con quienes lo necesitan. El domingo día 23 de diciembre se celebrarán en la diócesis de Tui Vigo 2 conciertos navideños, uno organizado por la Pastoral Universitaria Diocesana en la parroquia de San Pedro de Cesantes a las 12 de la mañana a cargo del grupo Aldair, y otro ese mismo día pero a las 7 de la tarde en el santuario de Nuestra Señora de Fátima. Hoy en nuestro mensaje diocesano recogemos las palabras del obispo de Tui Vigo, Monseñor Quinteiro Fiuza, recogidas de su carta pastoral con motivo de la Navidad. Pues hasta aquí nuestro tiempo. Como siempre ha sido un verdadero placer compartirlos con todos ustedes. Nos despedimos, volveremos después de estas fiestas. María José y yo queremos desearles en nombre de todo este equipo que hace posible Iglesia en Galicia una muy feliz Navidad y un próspero 2013. Bon Nadal. Bon Nadal a todos.